Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida me las diría mi propio hijo, justo antes de arrojarme a la calle con $150 en el bolsillo. Raúl me abrazó como si me amara, pero sus ojos miraban la caja fuerte del estudio. Isabel sonreía mientras decía: «Mamá, es por tu bien». Y yo, como siempre, obedecí. Empaqué 52 años de matrimonio en 2 maletas rotas y una caja de fotos amarillentas. Pero lo que ellos no sabían era que mi esposo me había dejado un último regalo, un reloj que no marcaba la hora, sino el momento exacto en que ellos perderían todo. Y esa noche, en el motel más barato de la ciudad, lo abrí, y el infierno comenzó. Capítulo 1. Nunca pensé que las palabras más crueles de mi vida me las diría mi propio hijo, justo antes de arrojarme a la calle con $150 en el bolsillo. «Mamá, ya no aguantamos más», dijo Raúl con esa voz suave que usaba para vender seguros, esa misma voz que me había consolado cuando enterramos a su padre. «Isabel tiene razón. Necesitas un lugar tranquilo, lejos de todo esto». Miré a mi nuera. Estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, mamá. Es por tu bien», repitió, como si estuviera hablando de un perro viejo que ya no servía. Yo tenía 71 años. Había criado a mi hijo sola después de que su padre muriera en un accidente de carretera. Había vendido mi casa en la ciudad para pagar sus estudios en la universidad privada. Había cocinado, limpiado, ahorrado cada centavo para que él tuviera una vida mejor. Y ahora, después de 52 años de matrimonio, después de enterrar al amor de mi vida hace solo 3 semanas, me decían que era una carga. Empaqué en silencio. No lloré, no grité. Solo doblé cada camisa de Arturo con las manos temblando, como si alisar las arrugas pudiera devolverme el tiempo. Metí las fotos en una caja de cartón. Nuestra boda, el nacimiento de Raúl, las vacaciones en Acapulco, los cumpleaños, las navidades, toda una vida reducida a polvo y recuerdos. Isabel me entregó un sobre. «Aquí tienes algo para que te acomodes», dijo. Abrí el sobre. $150. $150 para una mujer sin trabajo, sin familia cercana, sin nada. «Gracias», dije. Porque en ese momento la rabia aún no había nacido. Solo había humillación. Me ayudaron a cargar las maletas en el maletero de su Audi negro. Raúl ni siquiera me abrazó. Solo me dio la espalda y cerró la puerta de la mansión que Arturo construyó con sus propias manos. El cartel de la Hacienda Azul brillaba bajo el sol de la tarde. Y yo, con 2 maletas y una caja de fotos, caminé 3 cuadras hasta el motel Las Palomas. Olía a humedad, a desesperanza y a cigarro barato. La recepcionista ni siquiera me miró. Solo me dio una llave oxidada y dijo: «Pago por adelantado». Me senté en el borde de la cama hundida y miré por la ventana. Allí, en la esquina del espejo agrietado, vi a una anciana con el pelo canoso y los ojos vacíos. No era yo. No podía ser yo. Entonces recordé algo. 2 días antes de morir, Arturo me había entregado un reloj de bolsillo de plata. «Por si algún día necesitas recordar quién eres», me dijo con esa mirada suya que siempre veía más allá. Lo saqué del bolsillo de mi abrigo. Pesado, frío. Lo abrí. Dentro, pegada al mecanismo, había una pequeña tarjeta micro SD. No entendí en ese momento. Pero al día siguiente, con las últimas monedas de los $150, tomé un autobús al centro de la ciudad. Don Esteban, el abogado de Arturo, me recibió con los ojos llenos de furia. «Carmen, pensé que estabas en un retiro espiritual», exclamó. «Isabel me dijo que necesitabas sanar lejos del dolor». Me reí. Una risa seca, amarga. Me echaron de mi propia casa con $150 y me dijeron que encontrara otro lugar donde morirme. El rostro de don Esteban palideció. Cerró la puerta de su oficina y me hizo sentar. Hubo una lectura del testamento hace 5 días. Tú debías estar presente. ¿Y qué decía?, pregunté con la voz temblorosa. Abrió una carpeta gruesa. Arturo fue muy claro. A ti te dejó la Hacienda Azul, todas las cuentas conjuntas, el 80% de sus activos, aproximadamente $28 millones, y una condición. ¿Qué condición?
Que si Raúl o Isabel intentaban desalojarte en los primeros 90 días, todo revertiría a ti, incluyendo su parte. Me quedé helada. Arturo lo había planeado todo. Sabía que su hijo era débil. Sabía que Isabel era ambiciosa. Y les dio la cuerda suficiente para que se ahorcaran solos. Pero hay más, dijo don Esteban, bajando la voz. Arturo grabó un mensaje. Solo se activa si tú buscas la verdad. Me entregó una laptop. Conecté la micro SD. Apareció el rostro de Arturo, pálido, cansado, pero con esa sonrisa que tanto amaba. Si estás viendo esto, Carmen, es porque eligieron el dinero sobre el amor. No llores por ellos. Sonríe, porque ahora eres libre, y más rica de lo que jamás imaginaste. Salí de la oficina con la espalda recta por primera vez en años. Ya no era una anciana desamparada. Era la dueña de 28 millones de dólares. Y Raúl e Isabel acababan de firmar su propia sentencia. Pero lo peor aún no había comenzado, porque Arturo tenía un segundo secreto. Uno que ni siquiera yo conocía. Y cuando Raúl e Isabel lo descubrieran, suplicarían mi perdón, no con palabras, sino arrastrándose. Al día siguiente, mientras desayunaba en una cafetería barata, vi su Audi negro estacionarse frente a la Hacienda Azul. Raúl e Isabel bajaron con 2 maletas nuevas. Sonreían. Parecían felices. Pero yo sabía la verdad. Habían regresado, porque ya no tenían a dónde ir. Y esta vez, no serían ellos quienes me echarían. Sería yo quien los destruiría, con una sonrisa en el rostro y el reloj de Arturo en la mano. Porque el juego ya había comenzado. Y yo, ya no era la reina del hogar. Era la reina del tablero. Capítulo 2. Regresaron con sonrisas falsas y maletas nuevas, pero lo que no sabían era que yo ya había cambiado las cerraduras y las reglas del juego. Los vi desde la ventana del motel, bajando del BMW negro con esas maletas de cuero que costaban más que mi pensión de un año. Valeria llevaba un vestido sencillo, sin joyas, sin maquillaje. Una actuación perfecta. Me llamaron al celular. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz quebrada. «Hemos cometido un error terrible». No respondí. Solo colgué, porque ya no era la mujer que corría al primer llanto de su hija. Ahora era la mujer que había descubierto que su propia hija la había traicionado por dinero. Al día siguiente, estaban en la puerta de la residencia en Las Lomas. Yo ya había regresado. Don Rafael me ayudó a cambiar las cerraduras, a transferir los títulos, a asegurar cada centavo. La casa ya no era un hogar. Era una fortaleza. «Mamá, por favor», suplicó Valeria con los ojos húmedos. «No tenemos a dónde ir». «¿Y eso es mi problema?», pregunté desde el umbral, sin abrir la puerta. Diego se arrodilló. Sí, se arrodilló. Te juro que no sabía lo que iba a pasar. Valeria me convenció de que era por tu bien. Mentiroso. Siempre fue un mentiroso. Pero esta vez no lo interrumpí. Solo los miré. A mis nietos detrás de ellos, Lucía con su mochila de unicornios, Mateo con su pelota de fútbol. Inocentes, usados. ¿Y los niños?, pregunté. También los convencieron de que su abuela era una carga. Lucía corrió hacia mí. «Abuela, te extrañamos». La abracé, pero no los dejé entrar. «Pueden quedarse, bajo mis reglas». Valeria palideció. «¿Qué reglas?». «Primero, esta es mi casa. Ustedes son invitados, no dueños. Segundo, no tocan mis cosas, no entran a mi estudio, no usan mi computadora. Tercero, los niños duermen conmigo. Cuarto, si intentan manipularme, mentirme o chantajearme, los echo sin aviso. Y esta vez no les daré $200. Les daré nada». Diego asintió rápidamente. «Lo que digas, mamá». Esa noche cenamos en silencio. Ellos en un extremo de la mesa, yo en el otro. Los niños comían sin hablar. Sentía sus miradas, sus dudas. ¿Por qué la abuela ya no sonreía como antes? Porque la abuela había aprendido que el amor sin límites se convierte en debilidad. Después de la cena, Diego me siguió al jardín. «Mamá, necesito hablar contigo en privado». «Habla». «Tengo deudas grandes. Prestamistas, gente peligrosa. Si no pago en una semana,
vendrán por mí y por los niños. Ahí estaba, la verdadera razón de su regreso. No era arrepentimiento, era miedo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te dé dinero? No, solo que firmes unos papeles. Transferencias menores. Nada que afecte tu herencia. Mentía. Lo vi en sus ojos. Siempre que mentía, parpadeaba 3 veces seguidas. Antonio me lo había enseñado. Mañana hablamos, dije. Pero esa noche, mientras todos dormían, fui al estudio. Abrí el reloj de Antonio. Conecté la USB a la laptop segura. Había un archivo que no había visto. Plan Fénix fase 2. Lo abrí. Era un vídeo grabado 2 días antes de su muerte. Elena, si Valeria y Diego regresan, no los rechaces. Déjalos entrar. Porque dentro de esta casa está la trampa final. En la biblioteca, detrás del libro de poesía que te regalé en nuestro aniversario 25, hay una carta sellada con cera roja. Solo ábrela si ellos intentan robarte de nuevo. Al día siguiente, fingí debilidad. Diego, tráeme los papeles. Veré qué puedo hacer. Él sonrió, triunfante. Trajo una carpeta con documentos falsos, diseñados para transferir fondos a cuentas offshore. Solo necesito tu firma aquí y aquí, dijo señalando con el dedo tembloroso. Claro, dije. Pero primero, quiero que me digas la verdad. ¿Quién te está presionando? Se puso pálido. Nadie, mamá. Es solo un malentendido. Entonces, ¿por qué tienes moretones en los brazos? Se cubrió las mangas. Nada. Me caí. Mentiroso. Esa noche, mientras Valeria y Diego discutían en su habitación, fui a la biblioteca. Encontré el libro, Cantos del alma de Gabriela Mistral. Detrás, la carta. La abrí con un cuchillo. Dentro, una hoja escrita a mano por Antonio. Elena, si lees esto, es porque eligieron el dinero sobre la familia. Otra vez. Pero esta vez, no los dejes escapar. En el sótano, detrás del viejo barril de vino, hay una cámara oculta. Graba todo. Y cuando tengan pruebas suficientes para ir a la cárcel, sonríe. Porque entonces sabrás que valió la pena. Al día siguiente, instalé el sistema de grabación. Valeria y Diego no lo notaron. Pensaban que la anciana ya no era una amenaza. Pero esa noche, mientras los niños dormían, los escuché. Si no firma hoy, llamamos a los prestamistas, dijo Valeria. Le diremos que los niños están en peligro. No, respondió Diego. Ella ya no es la misma. Pero si le mostramos fotos de los niños atados, sentí un frío en la espalda. No eran solo codiciosos. Eran peligrosos. Al día siguiente, los confronté. Planeaban usar a mis nietos como rehenes. Se quedaron paralizados. Mamá, no, balbuceó Diego. Basta, grité. He grabado cada palabra. Tengo pruebas. Y si no se van hoy, entrego todo a la policía. Valeria se desplomó en el suelo. No podemos irnos. Nos matarán. Entonces, deberían haber pensado en eso antes de echarme a la calle con $200. Pero en ese momento, Lucía entró corriendo. Abuela, no los eches. Quiero quedarme con mamá. Miré a mi nieta y supe que Antonio tenía razón. No se trataba de destruirlos. Se trataba de exponerlos y darles una última oportunidad de elegir. Pueden quedarse si firman un contrato legal. Renuncian a toda reclamación sobre mi herencia. Aceptan terapia familiar. Y trabajan en la fundación que voy a crear sin sueldo. Diego me miró incrédulo. ¿Trabajar para ti? Sí, porque si quieren redimirse, no será con palabras. Será con acciones. Valeria lloró. Diego asintió. Y esa noche, mientras firmaban los papeles, supe que el juego aún no había terminado. Porque en el fondo, aún esperaba que mi hija recordara quién era, antes de que el dinero la corrompiera. Pero también sabía que si volvían a traicionarme, esta vez no tendrían maletas para regresar. Solo tendrían el suelo y sus rodillas. Mientras firmaban, noté algo extraño en la muñeca de Valeria, un tatuaje pequeño, una serpiente enrollada alrededor de una llave. Nunca lo había visto antes. Y cuando pregunté qué significaba,
Ella se cubrió el brazo con rapidez y dijo: «Nada, mamá. Solo un error del pasado». Pero yo ya sabía la verdad. Ese tatuaje no era un error. Era una marca. Y pertenecía a una red que Antonio mencionó en su diario, una red que operaba desde las sombras del gobierno. Y si Valeria estaba conectada a ellos, entonces mi familia aún no estaba a salvo. Esa noche, mientras los niños dormían, llamé a don Rafael. «Hay algo más», le dije. «Valeria tiene un tatuaje. Una serpiente con una llave». Hubo un silencio largo. «Elena, esa es la marca de los cuervos. Una red criminal internacional. Antonio los investigaba». «¿Y Valeria?» «Si está marcada, no es solo codicia. Es complicidad». Colgué con el corazón acelerado. Miré a mis nietos durmiendo. Y supe que esta vez no se trataba de herencia. Se trataba de supervivencia. Porque si los cuervos estaban detrás de esto, entonces mi esposo no murió de un infarto. Fue asesinado. Y yo era la próxima en la lista. Pero esta vez no huiría. Esta vez los cazaría. Porque si Antonio me había dejado $33 millones, no fue para que viviera en paz. Fue para que luchara. Y lucharía hasta que el último cuervo cayera del cielo. Capítulo 3. Lloró en mi puerta como una niña asustada, pero lo que no sabía era que sus lágrimas no me conmovían, me advertían. Era Valeria, pero no la Valeria de trajes caros y sonrisas falsas. Era una mujer despeinada, con ojeras profundas, los ojos hinchados de tanto llorar, aferrándose al marco de la puerta como si el suelo fuera a tragarla. «Mamá, tienes que ayudarme», sollozó. Me quedé en el umbral, sin dejarla entrar. ¿Ayudarte? Después de llamarme carga, después de echarme a la calle con $200 y decirme que encontrara otro lugar donde morirme. No sabía lo que Diego planeaba, dijo, temblando. Ayer me mostró un vídeo de un hombre que desapareció por desafiar a Roldán. Lo tiraron al mar con los pies de cemento. Sentí un escalofrío, pero no por miedo, por claridad. Y ahora te arrepientes. Me mintieron. Me dijeron que solo querían los papeles de papá, que era un asunto de negocios. Pero anoche Diego me dijo que si no te convencía de entregar el reloj y la USB, ellos se encargarían de ti. ¿Y por qué vienes a mí? ¿Por qué no huyes? Porque Roldán tiene a mis hijos, susurró, rompiendo en llanto. Los llevó a un campamento de verano, pero es una mentira. Son rehenes, mamá. Si no coopero, nunca los volveré a ver. En ese momento entendí el verdadero plan de Antonio. No solo me había protegido del testamento, me había convertido en la única persona que podía salvar a su nieta y su nieto, porque solo yo tenía la evidencia que podía destruir a Roldán, y solo yo tenía el coraje para usarla. «Entra», dije, abriendo la puerta. Valeria cayó de rodillas. «Gracias, mamá». «No me des las gracias», la interrumpí. «Esto no es por amor. Es porque tus hijos no merecen pagar por tus errores». Llamé a don Rafael desde un teléfono público. «Tienen que saberlo», grité. «Valeria está trabajando con criminales». «Tranquila, Elena», dijo con una calma que no entendí. «Ya lo sabemos. La fiscalía ha estado monitoreando a Roldán durante años. Tu esposo era su mejor fuente». «¿Y por qué no lo detuvieron antes?» «Porque Antonio murió justo antes de entregar la evidencia final. Pero antes de morir, cifró todo y lo escondió. Solo tú puedes accederlo, porque usó tu huella dactilar como clave biométrica en uno de los discos». «¿Mi huella?» «Sí, porque sabía que Valeria nunca sospecharía que tú eras la clave». Regresé a la bodega de la calle del Silencio. Seguí las instrucciones del cuaderno negro. Conecté un disco a una laptop vieja. Puse mi dedo en el lector y se abrió. Archivos, vídeos, grabaciones. Una mostraba a Diego y Víctor Roldán en un yate. «Una vez que la vieja esté fuera del camino», decía Diego, «la mansión pasa a Valeria y con ella los documentos que Antonio escondió en la biblioteca». «Y si la vieja no coopera», respondió Roldán con una sonrisa fría, «hay formas de hacerla desaparecer». Me desplomé en el suelo. No solo querían mi dinero. Querían matarme. Pero entonces, ¿por qué Valeria me había dado $200?
¿Por qué no me habían eliminado de inmediato? La respuesta llegó 3 días después. A las 6 de la mañana, golpearon mi puerta del motel. Era Valeria, pero no era la Valeria de trajes caros y sonrisa falsa. Era una mujer despeinada, con ojeras profundas, los ojos hinchados de llorar. «Mamá, soy Lozo, tienes que ayudarme». Me quedé en el umbral sin dejarla entrar. «¿Ayudarte después de decirme que era una carga, después de echarme a la calle?» No sabía lo que Diego planeaba», dijo agarrándose del marco de la puerta como si fuera a caer. «Ayer me mostró un vídeo de un hombre que desapareció por desafiar a Roldán. Lo tiraron al mar con los pies de cemento. Mamá, ¿y ahora te arrepientes?» Me mintieron. Me dijeron que solo querían los papeles de papá, que era un asunto de negocios. Pero anoche Diego me dijo que si no te convencía de entregar el reloj y la USB, ellos se encargarían de ti. Sentí un escalofrío. Valeria no era inocente. Había sido codiciosa, cruel, manipuladora, pero ahora tenía miedo. «¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué no huyes?» «Porque Roldán tiene a mis hijos», susurró rompiendo en llanto. «Los llevó a un campamento de verano, pero es una mentira. Son rehenes, mamá. Si no coopero, nunca los volveré a ver». En ese momento entendí el verdadero plan de Antonio. No solo me había protegido del testamento, me había convertido en la única persona que podía salvar a su nieta y su nieto, porque solo yo tenía la evidencia que podía destruir a Roldán y solo yo tenía el coraje para usarla. «Entra», dije abriendo la puerta. Valeria cayó de rodillas. «Gracias, mamá». «No me des las gracias», la interrumpí. «Esto no es por amor, es porque tus hijos no merecen pagar por tus errores». Llamé a don Rafael, luego a la fiscalía. Mientras esperaba, miré a Valeria temblando en una silla de plástico. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», le pregunté. Ella negó con la cabeza. «Que si hubieras tratado con respeto a la mujer que te dio la vida, ahora estaríamos celebrando juntas. En cambio, estás aquí suplicando porque elegiste el dinero sobre el amor». Ella no respondió, solo lloró. Y en ese llanto, por primera vez en años, vi a mi hija, no a la mujer ambiciosa, a la niña asustada que alguna vez me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero las pesadillas ahora eran reales, y solo una de nosotras tenía el poder de terminarlas. «Tus hijos están con Víctor Roldán», dije sin rodeos. «¿Dónde?» «En una casa de campo cerca de Tepoztlán», susurró. «Diego me dijo que era segura, pero anoche recibí una foto». Sacó su teléfono. La imagen mostraba a mis nietos, Lucía y Mateo, sentados en una sala oscura con los ojos vendados. «¿Y qué quieren a cambio?» «Que entregue el reloj de papá y la USB». «¿Y si no lo hago?» «Dijeron que los venderán a una red de tráfico humano en Centroamérica». Sentí un frío en la espalda que no venía del aire acondicionado roto del motel. Antonio no solo había escondido pruebas contra Roldán, había escondido algo mucho más valioso, las identidades de los testigos protegidos en el caso internacional. Y Roldán lo sabía. Llamé a don Rafael desde un teléfono público. «Elena, esto es peor de lo que pensábamos», dijo con voz tensa. «La fiscalía acaba de confirmar que Roldán tiene conexiones con cárteles en Guatemala. Si los niños cruzan la frontera, los perderemos para siempre». «¿Y si entrego la evidencia?» «No, porque si lo haces, Roldán desaparecerá, y tú serás su próxima víctima». Entonces recordé algo del diario de Antonio. Si Roldán descubre que tengo la lista, usará a mi familia como moneda de cambio. Pero hay una copia de seguridad. Solo Elena sabrá dónde. ¿Dónde? Revisé el cuaderno negro otra vez. En la última página había un dibujo. El cuadro abstracto que yo pinté en 1978, el que Valeria reemplazó por un espejo. «¿El cuadro?», exclamé. «¿Qué cuadro?», preguntó Valeria. «El que colgué en la sala el día que nos casamos». Antonio lo guardó. «Lo tiré», dijo ella con culpa. «Lo consideré feo». Pero no lo había tirado. Lo había guardado en el altillo junto con viejos álbumes. «Vamos a la casa», ordené. «No podemos. Diego y sus hombres están vigilando». Entonces entramos por la parte de atrás, por la biblioteca. Valeria me miró como si hubiera perdido la cordura.
Mamá, estás hablando de entrar a una casa custodiada por criminales. Exacto, porque ellos no esperan que una anciana los desafíe. Tomamos un taxi hasta 3 cuadras antes. Caminamos por los callejones como sombras. La mansión estaba iluminada, pero las luces del jardín trasero estaban apagadas. La biblioteca tiene una ventana trasera que nunca cerramos bien, dije. Valeria, por primera vez en años, me siguió sin cuestionar. Entramos. El aire olía a cera y silencio. Subimos al altillo. Allí estaba el cuadro envuelto en plástico burbuja. Lo desenvolví. Era un lienzo caótico de rojos y negros con una espiral dorada en el centro. ¿Qué ves?, preguntó Valeria. Lo que Antonio siempre vio, una llave. Con un cuchillo de cocina que llevaba en el bolso, corté el lienzo por la espiral. Detrás, pegado al marco, había un chip micro SD. Esto es la copia de seguridad, dije. En ese momento escuchamos pasos en la escalera. Alguien viene, susurró Valeria. Nos escondimos detrás de una arqueta de ropa. Era Diego. Hablaba por teléfono. Sí, jefe. La vieja no ha aparecido, pero si viene, la atraparemos. Los niños están listos para moverse mañana al amanecer. Mi sangre se heló. Teníamos menos de 12 horas. Cuando Diego bajó, salimos corriendo, pero en la puerta trasera nos topamos con 2 hombres armados. Buenas noches, señoras, dijo uno con acento del norte. El jefe quiere hablar con ustedes. Valeria intentó correr, pero la agarraron del brazo. Suéltenla, grité. Tranquila, abuelita. Solo queremos lo que nos pertenece. Me quitaron el chip y el reloj, pero no les di la USB. La tenía escondida en el sujetador. Nos metieron en una camioneta negra. Durante el trayecto, Valeria lloraba en silencio. Yo miraba por la ventana, calculando. Llegamos a una casa aislada en las afueras de la ciudad. Allí estaba Víctor Roldán, alto, canoso, con traje oscuro y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Elena Márquez, dijo. La mujer que subestimamos. ¿Dónde están mis nietos? A salvo, por ahora. Me mostró el chip y el reloj. Gracias por traerme la evidencia. Ahora dame la USB. No la tengo. Mentirosa. Hizo un gesto. Uno de sus hombres me revisó. Encontró la USB. Perfecto. Entonces giró hacia Valeria. Tú ya no me sirves. Sacó una pistola. No, grité. Si los niños están vivos, yo coopero. Roldán se detuvo. ¿Cooperar? ¿Cómo? Antonio grabó un código de autenticación. Sin él, esos archivos son inútiles. Solo yo lo conozco. Era mentira, pero funcionó. ¿Y por qué me lo darías? Porque quiero ver a mis nietos. Y porque si me matas, el código muere conmigo. Roldán me estudió. Luego asintió. Traigan a los niños. Lucía y Mateo entraron pálidos, pero ilesos. Corrieron a mis brazos. Abuela, sollozó Lucía. Están a salvo, dije, aunque sabía que no era cierto. Roldán me entregó una laptop. Desbloqueé los archivos. Abrí el disco. Simulé teclear un código, pero en realidad activé un protocolo de emergencia que Antonio había programado. Si la USB se conectaba a un dispositivo no autorizado, enviaba una alerta cifrada a la Fiscalía Internacional. «Listo», dije. Roldán revisó los archivos. Parecían reales. «Bien. Ahora firma estos papeles transfiriendo todos los activos a mi nombre». «Primero, mis nietos y Valeria se van». «No, entonces no firmo». Hubo un tenso silencio. Entonces sonó una sirena. Luces rojas iluminaron las ventanas. «¡La policía!», gritó uno de sus hombres. Roldán me miró con furia. «¿Tú no?» «Fui yo», mentí. «Pero ahora todos saben dónde estás». Los hombres huyeron por la parte trasera. Roldán intentó llevarse los discos, pero la policía ya rodeaba la casa. Don Rafael apareció con agentes federales. «Elena, ¿estás bien?» «Los niños están a salvo», dije, abrazándolos fuerte. Valeria se desplomó en el suelo, llorando de alivio. Pero yo no sentía alivio. Sentía rabia.
porque si Valeria no hubiera sido tan codiciosa, nunca habrían estado en peligro. Capítulo 4. La primera carta que recibí de prisión no pedía perdón, revelaba un asesinato. Llegó 3 días después de que la policía escoltara a Valeria a la cárcel federal. Estaba escrita a mano, con esa caligrafía perfecta que yo le enseñé en las tardes de verano, cuando practicábamos con cuadernos rayados y tinta azul. Mamá, decía, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas la verdad. Papá no murió de un infarto. Lo envenenaron. Dejé caer la carta. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Antonio, mi Antonio, el hombre que me abrazaba cada noche antes de dormir, el que me decía eres mi reina incluso cuando ya no tenía corona, había sido asesinado. Y mi propia hija lo sabía. Corrí al despacho de don Rafael. ¿Viste esto?, pregunté con la voz temblorosa. Él leyó la carta en silencio, luego palideció. Elena, esto cambia todo. Fuimos al hospital donde Antonio había muerto. Con una orden judicial, accedimos a su historial médico completo. Los análisis post-mortem mostraban trazas de digoxina, un medicamento cardíaco que en dosis altas es letal. Antonio no tenía prescripción para eso, pero Diego sí. Su madre sufría de arritmia. Diego tenía acceso a la medicación. Lo mataron, dije con la voz quebrada. Mi esposo fue asesinado, y mi hija ayudó a encubrirlo. Don Rafael llamó a la fiscalía. Reabrieron el caso como homicidio doloso. Valeria fue trasladada a aislamiento preventivo. 2 días después, me permitieron verla. La cárcel federal no era como en las películas. Era fría, silenciosa, llena de mujeres que habían traicionado a alguien, o que habían sido traicionadas. Valeria estaba más delgada, sin maquillaje, con el pelo recogido en una coleta desordenada. Gracias por venir, dijo sin mirarme a los ojos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no lo supe, hasta que Diego se desesperó. Me gritó, si no callas, te matarán como a tu padre. ¿Y por qué ahora? Porque no quiero que mis hijos crezcan pensando que su abuelo murió por negligencia. Quiero que sepan que fue un héroe, y que yo fui una tonta. No fuiste una tonta, Valeria. Fuiste cómplice. Ella asintió con lágrimas silenciosas. Lo sé. Pero mamá, ¿hay algo más? Sacó un papel doblado del bolsillo de su uniforme. Diego me dijo que Roldán tiene un archivo final, uno que ni la fiscalía conoce. Está escondido en la casa de campo donde estuvieron los niños. ¿Qué clase de archivo? Nombres, fechas, transacciones y una lista de jueces, políticos y policías corruptos que trabajan para los cuervos. Si Roldán cae, ellos caerán con él, y si caen, nos matarán a todos. ¿Por qué me lo dices? Porque tú eres la única que puede encontrarlo sin levantar sospechas. La fiscalía ya registró la casa, pero no sabían qué buscar. ¿Y tú? Sí, porque Diego me mostró una foto. El archivo está dentro del reloj de pared del salón, el que papá compró en Suiza. Antonio siempre usaba los objetos más inocentes como escondites. Regresé a la casa de Tepoztlán con agentes encubiertos. El reloj estaba intacto. Lo desarmé. Detrás del péndulo había un disco de titanio del tamaño de una moneda. Lo entregué a la fiscalía. Al analizarlo, descubrieron que contenía pruebas irrefutables contra 17 funcionarios públicos. El caso explotó en los medios. Roldán fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Pero esa noche recibí una llamada anónima. Señora Márquez, usted habla demasiado. Cierre la boca, o sus nietos no verán el próximo cumpleaños. Colgué. No tenía miedo. Tenía propósito. Al día siguiente convoqué una rueda de prensa. Mi nombre es Elena Márquez. Mi esposo fue asesinado por defender la justicia. Mi hija fue manipulada por criminales. Mis nietos fueron secuestrados. Hice una pausa. Pero hoy les digo a todos los que creen que pueden silenciar a una abuela, subestimaron a la mujer equivocada. Publiqué todo el diario de Antonio, las grabaciones, los nombres. La nación entera se conmocionó. Valeria desde prisión me escribió otra carta. Mamá, por primera vez en mi vida siento orgullo de ti. No por el dinero, por tu coraje. Si algún día merezco verte de nuevo,
Espero que sea como la mujer que me creó, no como la traidora que me convertí. No respondí, pero guardé la carta, porque en el fondo aún era mi hija. Mientras tanto, Lucía y Mateo empezaron a sonreír de nuevo. «Abuela, ¿vamos a pintar hoy?», preguntaba Lucía cada mañana. Convertí el estudio de Antonio en un taller de arte. Allí, entre pinceles y lienzos, les enseñaba lo que Antonio siempre supo: la verdad no se esconde. Se pinta con colores brillantes para que todos la vean. Una tarde, mientras mezclaba azul y dorado, Mateo me preguntó: «Abuela, ¿por qué papá y mamá están en la cárcel?». No mentí. Porque eligieron el dinero sobre el amor. Y cuando haces eso, pierdes todo lo que importa. ¿Y tú, abuela? Yo elegí la verdad, y por eso tengo todo. Esa noche soñé con Antonio. Estaba en la biblioteca, leyendo un libro. «Lo hiciste bien, Elena», dijo sin mirarme. «Mejor de lo que imaginé». Sabías que me echarían. Sabía que si lo hacían, despertarías. Y si no lo hacían, entonces habría seguido durmiendo, y el mundo habría perdido a su reina. Me desperté con los ojos húmedos, pero el corazón en paz. Al día siguiente recibí una noticia inesperada. La fiscalía cerraba el caso. Valeria y Diego enfrentarían 18 años por fraude, secuestro y complicidad en homicidio. Pero había un giro. Diego aceptó un trato: testificar contra los funcionarios corruptos a cambio de reducir su sentencia. Valeria se negó. «Prefiero pagar por mis errores», le dijo al juez, «que vivir como traidora». En ese momento supe que aún quedaba esperanza, no para reconciliarnos, pero para que mis nietos supieran que su madre, al final, eligió hacer lo correcto. Esa noche, sentada en el jardín con una copa de vino que ahora podía comprar sin pensar, miré las estrellas. Tenía 33 millones de dólares. Tenía la casa. Tenía a mis nietos. Y tenía una promesa que cumplirle a Antonio: nunca más permitir que el silencio proteja a los culpables. Porque a veces, la verdadera venganza no es destruir a quien te traicionó. Es convertirte en la luz que los expone. Capítulo 5. El juicio comenzó con un silencio que pesaba más que las cadenas, y terminó con una confesión que nadie esperaba. Era un martes lluvioso. El Tribunal Penal Federal 3 estaba abarrotado: periodistas, curiosos, funcionarios. Yo entré con un traje sastre color crema, los tacones firmes en el mármol, y mis nietos a mi lado. Lucía apretaba mi mano como si temiera que desapareciera. Mateo miraba al frente, con esa expresión seria que heredó de Antonio. Valeria llegó esposada, con el uniforme naranja de la prisión, pero no bajó la cabeza. Me miró fijamente, como si quisiera decirme algo sin palabras. El fiscal abrió el caso con frialdad quirúrgica. «Señoría, la acusada Valeria Rojas no solo cometió fraude y secuestro, participó en el encubrimiento del asesinato de su propio padre». La sala se quedó en silencio. Diego, sentado en la banca de los acusados, palideció. «Yo no maté a Antonio», gritó. «No», respondió el fiscal, «pero sabías que lo envenenaron, y le diste a Valeria la digoxina que usó para hacerlo parecer un infarto». Valeria cerró los ojos. No lo negó. El juez le dio la palabra. «Valeria Rojas tiene derecho a declarar en su defensa». Ella se levantó. «Sí, señoría». Todos contuvimos la respiración. Mi esposo me convenció de que papá tenía una enfermedad terminal. Me dijo que la digoxina era para aliviar su dolor. «¡Mentira!», grité sin querer. Valeria me miró con lágrimas contenidas. «No era mentira para mí, mamá. En ese momento creí en él. Creí que protegía a papá y a mí». «¿Y después?», preguntó el juez. «Después supe la verdad, pero ya era demasiado tarde». Hizo una pausa. Luego se volvió hacia Diego. «Tú me mentiste. Me dijiste que papá quería morir en paz, pero en realidad querías el control de sus cuentas offshore antes de que la fiscalía lo arrestara». Diego se puso de pie, furioso. «Cállate, Valeria. Estás arruinando todo». «No», gritó ella. «Ya no voy a callar». Y en ese momento, confesó todo. Contó cómo Diego la manipuló desde que se casaron, cómo la aisló de mí, cómo le hizo creer que yo era una carga, cómo la convenció de que el testamento real favorecía a Antonio, no a mí.
Pero cuando vi a mis hijos con los ojos vendados, dijo con la voz quebrada, entendí que no era solo codicia, era maldad. El juez ordenó un receso. En el pasillo me acerqué a ella. ¿Por qué ahora? Porque si miento para salvarme, pierdo el último pedazo de dignidad que me queda. Y mis hijos, quiero que sepan que su madre, al final, eligió la verdad, aunque duela. Esa noche recibí una llamada del abogado de Valeria. Señora Márquez, Valeria quiere renunciar a su defensa. Aceptar todos los cargos. ¿Por qué? Dice que no quiere que sus hijos crezcan pensando que su madre es una cobarde. Al día siguiente, en pleno juicio, Valeria se puso de pie sin que la llamaran. Señoría, no necesito abogado. Confieso todos los cargos: fraude, secuestro, encubrimiento de homicidio. La sala estalló en murmullos. Valeria, preguntó el juez con seriedad, ¿entiende que esto significa una sentencia de hasta 25 años? Sí, señoría, respondió, pero prefiero pagar por mis errores que vivir con la mentira. Miré a Lucía y Mateo. Estaban en la galería, con los ojos abiertos como platos. Abuela, preguntó Lucía en voz baja, mamá va a estar en la cárcel por mucho tiempo. Sí, cariño, pero eligió hacer lo correcto. Eso es lo que importa. El juez dictó sentencia al final del día: Diego, 22 años. Valeria, 18 años, con posibilidad de libertad condicional a los 12. Cuando la llevaron esposada, se detuvo frente a mí. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no mentirme, por no perdonarme fácilmente, por hacerme ver quién era. No dije nada, solo asentí. Esa noche, en casa, los niños dormían. Yo estaba en la biblioteca, leyendo el diario de Antonio por enésima vez. Entonces encontré algo que había pasado por alto. En la última página, escrita con tinta roja, decía: Elena, si Valeria confiesa la verdad, aunque la condenen, significa que aún queda esperanza. No la abandones del todo. La cárcel no es el final, es el principio de su redención. Antonio lo había previsto todo, incluso el arrepentimiento de su hija. Al día siguiente, fui a la prisión. Valeria me recibió con sorpresa. Pensé que no volverías. Antonio me dejó una última instrucción. Le mostré la página del diario. Ella rompió en llanto. Él creía en mí, creía en la posibilidad de que cambiaras. ¿Y tú? Yo creo en lo que hagas a partir de hoy. Empezamos a escribirnos cartas reales, sin excusas, sin manipulaciones. Le contaba de los niños, como Lucía pintaba cuadros con el nombre abuela y mamá en la esquina, como Mateo preguntaba cada semana, ¿cuándo saldrá mamá? Ella me contaba de los talleres en prisión, de cómo estudiaba derecho penal, de cómo quería algún día ayudar a otras mujeres que habían sido manipuladas como ella. Pasaron los meses. Los niños crecieron. Yo fundé la Fundación Elena Márquez para la protección de adultos mayores con $10 millones de mi herencia. El resto lo puse en un fideicomiso para Lucía y Mateo, condicionado a que nunca traten a nadie como Valeria me trató a mí. Un día, mientras daba una charla en una universidad, una periodista me preguntó: ¿se arrepiente de haber destruido a su hija? No la destruí, respondí. Ella se destruyó sola. Yo solo me negué a ser su cómplice. Y el perdón no es olvidar. Es dejar de esperar que el pasado cambie. Esa noche recibí una carta de Valeria. Mamá, hoy cumplí 1 año en prisión. No es el cumpleaños que imaginaba, pero es el que merezco. Gracias por seguir escribiéndome, gracias por no borrar mi nombre de la historia familiar. Y gracias por enseñarme, demasiado tarde, que el amor verdadero no se mide en millones, sino en verdad. Guardé la carta junto a la de Antonio. Porque a veces las segundas oportunidades no vienen con abrazos, vienen con silencio, con tiempo y con la valentía de mirar el daño que causaste sin desviar la mirada. Y mientras tanto, yo seguía adelante, con $33 millones, con una casa llena de risas, con 2 nietos que me llamaban abuela guerrera, y con la certeza de que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir invisible. Porque la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, está en saber quién eres, y en tener el coraje de vivirlo. Capítulo 6.
La paz duró exactamente 187 días, hasta que una voz anónima me dijo: «Tu esposo no murió por la digoxina». Era una tarde de octubre. El sol se ponía suavemente sobre las lomas. En el jardín, Lucía pintaba un cuadro titulado Mi abuela y su escudo mágico, mientras Mateo enseñaba ajedrez a una anciana de 89 años que había sido estafada por su propio nieto. Yo revisaba los estados financieros de la Fundación Elena Márquez con Iván, mi nuevo asesor, un exfiscal que renunció al sistema tras ver cómo los ricos siempre escapaban. «Las donaciones han triplicado desde que publicaste el diario de Antonio», dijo con una sonrisa rara en su rostro serio. «El mundo quiere creer en héroes reales». «No soy una heroína», respondí. «Soy una abuela que aprendió a pelear». Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo. Nadie usaba ese aparato desde hacía meses. «Señora Márquez», dijo una voz masculina, grave, con acento del norte. «Su esposo no murió por la digoxina». Mi sangre se heló. «¿Quién es usted?» «Alguien que trabajó con Antonio y que sabe que Víctor Roldán no actuó solo». Colgué, pero 5 minutos después, un correo cifrado llegó a mi bandeja segura. Adjunto, un vídeo de 47 segundos. Lo abrí con Iván a mi lado. En él, Antonio aparecía sentado en su estudio, pálido, con gotas de sudor en la frente. «Elena, si ves esto, es porque Roldán ya te encontró, pero él no es el jefe. Hay alguien más arriba. Alguien dentro del gobierno. Alguien que firmó mi sentencia de muerte el día que decidí entregar la lista final». Hizo una pausa, tosió y susurró: «No confíes en nadie del Ministerio de Justicia, ni siquiera en los que dicen protegerte». El vídeo terminaba con una imagen borrosa, un sello oficial. El escudo del Ministerio de Gobernación. Iván palideció. «Esto es peor de lo que pensábamos. Si hay un funcionario de alto rango involucrado, la Fiscalía podría estar comprometida». Usamos un software forense. El vídeo era auténtico. Grabado 3 días antes de la muerte de Antonio. Esa noche no pude dormir. ¿Y si todo lo que habíamos logrado, la caída de Roldán, la confesión de Valeria, la seguridad de mis nietos, era solo una ilusión? ¿Y si el verdadero enemigo seguía ahí, observando? Al día siguiente fui a visitar a Valeria. La prisión federal ahora la tenía en régimen de confianza. Trabajaba en la biblioteca del penal y estudiaba derecho penal por correspondencia. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron de sorpresa. «No esperaba verte. Tengo que preguntarte algo». Le mostré una foto del sello del ministerio. «Diego alguna vez mencionó contactos dentro del gobierno». Valeria se tensó. «Sí, una vez, borracho, dijo que el tío de arriba les garantizaba impunidad. Pensé que era fanfarronería». El tío de arriba. Nunca dijo un nombre, solo que usaba traje gris y anillo de onix. Esa descripción me recordó algo. En el funeral de Antonio, un hombre así se acercó a dar el pésame. «Lamento su pérdida, señora Márquez», dijo con una sonrisa fría. Su esposo era un hombre de principios, demasiados principios. Nunca supe quién era. Ahora tal vez sí. Regresé a casa y busqué en los archivos de prensa del funeral. Ahí estaba Arturo Mendizábal, ministro adjunto de Seguridad Interna. Traje gris, anillo de onix, mirada que no parpadeaba. Llamé a don Rafael. «¿Conoces a Mendizábal?» Hubo un silencio largo. «Demasiado. Es el hombre que supervisó la operación contra los cuervos». «¿Y si él es quien nos protegía?» «Entonces, Elena, estás en peligro mortal». Esa noche instalé cámaras de seguridad en toda la propiedad, contraté guardaespaldas discretos, exmilitares, no policías, y cambié todas las contraseñas digitales. Pero lo más importante, no le dije a nadie sobre el vídeo. Ni siquiera a Iván. Porque si Antonio tenía razón, el enemigo ya estaba dentro del círculo. 2 días después, recibí una invitación oficial, cena de gala en honor a la Fundación Elena Márquez, organizada por el propio Ministerio de Gobernación. Anfitrión, Arturo Mendizábal. «Queremos reconocer su valentía y su labor social», decía la carta. Era una trampa, pero también era una oportunidad. Fui. Llegué con un vestido negro sencillo,
sin joyas, pero con un micrófono oculto en el broche de mi bolso. Mendizábal me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señora Márquez, qué honor. Su esposo hablaba muy bien de usted. ¿De verdad? Porque él nunca mencionó su nombre. Su sonrisa se congeló por un milisegundo. Era un hombre reservado. Durante la cena me sentó a su lado. Su fundación es admirable, pero debe tener cuidado. El mundo está lleno de lobos disfrazados de ovejas. Sí, dije mirándolo fijamente. Algunos hasta usan traje gris y anillo de onix. Su mano tembló al levantar la copa. Una observación curiosa. No tanto. Mi esposo grabó un mensaje antes de morir. Dijo que el verdadero peligro no venía de los criminales, sino de quienes los protegen desde el poder. Mendizábal me miró en silencio. Luego bajó la voz. Su esposo cometió un error. Pensó que podía exponer a personas como yo sin consecuencias. Entonces, ¿lo mataste? Yo no apreté el gatillo, pero sí firmé la orden de silenciamiento. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Por qué? Porque Antonio descubrió que yo soy el verdadero líder de los cuervos. Roldán era solo mi fachada. En ese momento entendí todo. La red no se había caído. Solo había cambiado de manos. ¿Y ahora? Pregunté con la voz firme. ¿Vas a matarme aquí en medio de una cena de gala? No, porque ya no necesito hacerlo. ¿Por qué no? Porque tus nietos están en la escuela, y la escuela tiene cámaras de seguridad muy antiguas. Sentí un frío mortal. Si les tocas un solo cabello, no les tocaré nada. Solo quiero que dejes de investigar. Entrega el vídeo, borra los archivos, y seguirás viviendo tu vida de heroína. ¿Y si me niego? Entonces la próxima vez que veas a Lucía y Mateo será en una morgue. Me levanté. Gracias por la cena, ministro. Salí sin mirar atrás. En el auto llamé a Iván. Necesito que saques a los niños de la ciudad. Ahora. ¿Qué pasó? El enemigo no está en prisión. Está en el gobierno. Mientras Iván recogía a los niños, yo fui a la bodega de Tepoztlán. Allí, en el fondo falso del reloj suizo, guardé una copia del vídeo en un chip de titanio. Luego envié el original a 3 direcciones: la Embajada de Estados Unidos, un periodista de investigación independiente y la oficina del Fiscal General Internacional. Si me pasaba algo, el mundo entero sabría quién era Arturo Mendizábal. Esa noche, en casa, con los niños a salvo en un refugio secreto, escribí una carta. Si esta carta se lee, es porque he sido asesinada. El culpable es Arturo Mendizábal, ministro adjunto de Seguridad Interna. Él ordenó el asesinato de mi esposo Antonio Rojas. Él dirige los cuervos, y él amenazó a mis nietos para silenciarme. La firmé, la sellé y la dejé en la caja fuerte de don Rafael. Luego me senté en el jardín con una copa de vino que ya no saboreaba y miré las estrellas. Antonio, ¿por qué no me lo dijiste todo? Porque sabías que si lo hacías, nunca habría tenido el coraje de empezar. Pero ahora ya no era la misma mujer. Ya no temía morir. Temía que mis nietos crecieran en un mundo donde los lobos gobernaban con trajes grises. Al día siguiente, Mendizábal me llamó. He decidido ser generoso. Te doy 48 horas para entregar el vídeo. ¿Y después? Después, Lucía desaparecerá en el camino a la escuela. No lo harás. ¿Por qué no? Porque si lo haces, el vídeo se publicará en 50 medios internacionales en menos de una hora. Hubo silencio. Eres más lista de lo que pensaba. Tu error fue subestimarme 2 veces. Colgué. Sabía que no tenía 48 horas. Tenía una oportunidad, y esa oportunidad se llamaba Valeria. Porque si alguien conocía los secretos de Diego, era ella. Capítulo 7. El mundo se detuvo cuando la directora de la escuela llamó. Señora Márquez, Lucía no llegó esta mañana. Mi corazón dejó de latir. ¿Qué quiere decir con que no llegó? Su chofer habitual no vino y el suplente no apareció. Colgué. En ese instante, mi teléfono vibró. Número desconocido. Elena, dijo una voz distorsionada. Tu nieta está a salvo, por ahora.
¿Qué quieren? El vídeo, el chip y tu silencio para siempre. Si le hacen daño, no le haremos daño si obedeces. Pero si intentas contactar a la prensa, a la embajada o a ese exfiscal que te protege, Lucía desaparecerá como desaparecen las lágrimas en el desierto. Colgaron. La policía me pidió calma, pero yo ya no era la mujer que esperaba permiso. Corrí a la cárcel federal. Valeria estaba en el patio, leyendo un libro de derecho penal. Cuando me vio, supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Lucía desapareció. Su rostro se descompuso. No, Mendizábal la tiene. ¿Por qué no? Porque lleva traje y anillo de onix. Tu ex esposo también lo llevaba. Y mira dónde terminó. Valeria se puso de pie, temblando. Mamá, hay algo que no te dije. ¿Qué? Diego, antes de que lo arrestaran, me dijo que Mendizábal tiene una red de secuestros selectivos. No para pedir rescate, para silenciar testigos. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque si Lucía está con ellos, no la tienen en una casa. La tienen en el centro de operaciones. ¿Qué centro? El antiguo hospital psiquiátrico de San Rafael. Lo cerraron en los 90, pero Mendizábal lo reabrió como centro de rehabilitación privado. ¿Cómo lo sabes? Porque Diego me llevó allí una vez. Me dijo que era un refugio para testigos protegidos, pero vi cosas, personas encerradas, sin ventanas, con camisas de fuerza. ¿Y por qué no lo denunciaste? Porque me amenazó con quitarme a los niños. Ahora su silencio había costado la libertad de su hija. ¿Cómo entro? No puedes. Está custodiado por exmilitares. Pero hay una forma. Dime. El sistema de ventilación. Diego me mostró los planos. Hay una entrada por el sótano del edificio contiguo, una lavandería abandonada. ¿Y cómo abro la puerta? Valeria sacó un pequeño dispositivo del forro de su libro. Es un clon del sistema de seguridad de Mendizábal. Diego lo usaba para entrar sin ser detectado. ¿Por qué lo guardaste? Porque sabía que algún día lo necesitaría, o tú lo harías. No dudé. Tomé el dispositivo y salí corriendo. El hospital psiquiátrico de San Rafael estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles secos y alambradas oxidadas. Parecía abandonado, pero las cámaras en los postes y los guardias en la entrada decían lo contrario. Encontré la lavandería. Las puertas estaban selladas, pero el techo tenía una abertura. Subí por una escalera de incendios oxidada y me deslicé por el conducto de ventilación. El interior del hospital olía a desinfectante y desesperanza. Seguí los pasillos vacíos hasta que escuché voces. La niña no habla, dijo un hombre. No importa. Solo necesita estar viva hasta que la abuela entregue el vídeo. Me escondí detrás de una puerta entreabierta. Allí estaba Lucía, sentada en una silla de metal con los ojos vendados, pero erguida. No lloraba. Era la hija de Valeria y la nieta de Antonio. Tenía sangre de guerreros. Mendizábal entró. Hola, Lucía. Tu abuela es muy terca, pero pronto entenderá que no puede ganar. Mi abuela siempre gana, dijo Lucía con una voz que no temblaba. Mendizábal rió. Eres igual que ella. Por eso te elegí a ti, no a tu hermano. ¿Por qué? Porque ella jamás sacrificaría a su nieta, pero sí sacrificaría al mundo entero por salvarte. En ese momento supe que tenía razón. Haría cualquier cosa por Lucía, cualquier cosa. Pero no entregaría el vídeo, porque si lo hacía, cientos de personas inocentes seguirían muriendo. Salí del escondite. «Elena», gritó Mendizábal, sorprendido. «No esperaba verte tan pronto». «Déjala ir». «Claro, en cuanto me des el vídeo y el chip». «No los tengo conmigo». «Entonces, Lucía se quedará aquí». «Ya llamé a la embajada. Ya envié el vídeo a 50 medios. Ya no importa si lo tengo o no». Mendizábal palideció. «Mientes. ¿De verdad crees que vine sola?» En ese momento sonaron sirenas. Luces rojas iluminaron las ventanas. «¡La policía!», gritó uno de sus hombres. «No es la policía», grité. «Es la Interpol». Mendizábal sacó una pistola. «Entonces morirán juntas».
Pero antes de que apretara el gatillo, una bala lo derribó. Desde el pasillo apareció Iván con un rifle de precisión. «Te dije que no saliera sola», dijo sin aliento. Los agentes de Interpol irrumpieron. Lucía corrió a mis brazos. «Abuela, sabía que vendrías». «Claro que vine». Mendizábal fue arrestado en el suelo, sangrando, con los ojos llenos de odio. «Esto no termina aquí», susurró. «Mis contactos te encontrarán». «Que lo intenten», dije, «porque ahora el mundo entero sabe quién eres». Al día siguiente, el vídeo se publicó en todos los medios. El ministro fue destituido, los cuervos colapsaron y la Fiscalía Internacional abrió una investigación contra 47 funcionarios corruptos. Pero mientras el mundo celebraba, yo solo quería abrazar a mis nietos. Mateo no entendía por qué Lucía había sido la elegida. «Porque soy la mayor», dijo ella. «Y porque la abuela me enseñó que el coraje no es no tener miedo, es actuar aunque tengas miedo». Esa noche fui a ver a Valeria. «Lucía está a salvo», le dije. «Gracias por no dudar de mí». «No lo hice por ti. Lo hice por ella». «Lo sé, pero gracias por darme la llave». Valeria me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, algún día podré volver a verlos». «No lo sé, pero si algún día sales de aquí, no vengas con excusas. Ven con acciones». «Lo haré». Regresé a casa. Los niños dormían. Yo me senté en el jardín con el reloj de Antonio en la mano. «¿Lo hicimos, amor?», susurré. «Los protegimos». Y en ese momento supe que la verdadera herencia no eran los 33 millones de dólares. Era la capacidad de elegir, incluso cuando el mundo te dice que ya no tienes voz. Era la valentía de una abuela que se negó a morir en silencio. Y era la esperanza de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz, si tienes el coraje de encenderla. Capítulo 8. La victoria sobre Mendizábal no trajo paz. Trajo una carta sellada con cera negra y una advertencia: «El arquitecto aún respira». Pensé que todo había terminado. Los niños estaban a salvo, Valeria en prisión, Mendizábal tras las rejas. Pero esa noche, mientras guardaba el reloj de Antonio en el cajón de mi mesita de noche, recibí un sobre sin remitente. Estaba sellado con cera negra y un símbolo grabado, una torre derrumbada. Dentro, una carta sin firma. «Felicitaciones, Elena. Ganaste una batalla, pero el arquitecto aún respira. Y él no secuestra a los nietos. Destruye a las abuelas desde dentro». No entendí al principio. ¿Quién era el arquitecto? ¿Por qué no aparecía en los archivos de Antonio? Al día siguiente, la respuesta llegó con la crudeza de un titular: «Fundación Elena Márquez acusada de lavar dinero para terroristas». La noticia explotó en todos los medios. Mostraban fotos mías con Valeria, con Diego, con Mendizábal, como si yo fuera la mente detrás de todo. Don Rafael me llamó al instante. «Es una campaña coordinada. Los documentos son falsos, pero están hechos con el mismo nivel de sofisticación que los de Diego». «¿Quién tiene acceso a los archivos de la fundación?» «Solo tú, Iván y Valeria». Valeria. Desde prisión, había solicitado acceso a los estatutos legales para un trabajo académico. Se lo habían dado por protocolo humanitario. Fui a verla al día siguiente. Estaba pálida, con los ojos hundidos. «Mamá, no fui yo. Alguien usó mi acceso para crear documentos falsos. Lo juro». «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque pensé que no te importaría». La miré fijamente. «Valeria, si me mientes ahora, perderás a tus hijos para siempre». «No miento, pero hay algo que sí debo decirte». «¿Qué?» «Diego me escribió desde prisión. Me dijo que el arquitecto tiene un agente dentro de tu círculo, alguien que te admira y que te traicionará por amor, porque cree que te está protegiendo». Salí de la prisión con el corazón acelerado. ¿Quién en mi círculo me admiraba tanto que haría algo terrible por mi bien? La respuesta llegó esa noche. Mateo entró a mi estudio con los ojos llenos de lágrimas. «Abuela, hice algo malo». «¿Qué hiciste, cariño?» «Un hombre me dijo que si le daba acceso a la computadora de la fundación, te salvaría de ir a la cárcel». «¿Qué hombre?»
El que viene a arreglar las cámaras. Carlos. Carlos, el técnico de seguridad que instaló los sistemas tras la amenaza de Mendizábal. ¿Por qué lo hiciste? Porque dijo que la policía iba a llevarte, y no quiero perderte. Lo abracé fuerte. No fue tu culpa, mi amor. Fue la mía por no protegerte de las mentiras. Al día siguiente, Carlos fue arrestado. Confesó todo. Trabajaba para el arquitecto. Le habían prometido que si destruía mi reputación, me protegerían de la cárcel. Y él, enamorado de mí desde que me vio en las noticias, aceptó. Creí que la fundación era una fachada, dijo llorando. Creí que te estaba salvando. No era un criminal. Era un tonto enamorado. Pero su traición casi destruye todo. Las donaciones se cancelaron. Voluntarios renunciaron. Incluso algunos beneficiarios dudaron de mí. Fue entonces cuando supe que el arquitecto no quería solo silenciarme, quería que nadie me creyera. Organicé una conferencia de prensa. Mi nombre es Elena Márquez. No soy una heroína. Soy una abuela que perdió a su esposo, fue traicionada por su hija y casi pierde a sus nietos. Hice una pausa. Pero hoy les digo esto, la verdad no necesita ser perfecta para ser verdad. Publiqué todos los documentos reales, balances, auditorías, historias de las personas que habíamos ayudado. Y al final, mostré el vídeo de Antonio. Elena, si el mundo duda de ti, recuerda que la luz no necesita permiso para brillar. Las donaciones volvieron triplicadas. Pero el arquitecto no se rindió. 2 días después, recibí un paquete. Dentro, una caja de madera con el símbolo de la torre derrumbada y una nota. Felicitaciones, Elena. Ganaste una batalla, pero la guerra acaba de empezar. ¿El arquitecto? Abrí la caja. Dentro, un reloj de bolsillo idéntico al de Antonio. Pero este tenía una inscripción. El tiempo se acaba. Sabía que era una amenaza, pero también era una pista. Porque solo una persona en el mundo sabía cómo Antonio escondía sus secretos, y esa persona era yo. Esa noche desarmé el reloj falso. Detrás del mecanismo encontré un chip microscópico. Lo conecté a la laptop segura. Apareció un mensaje. Si lees esto, Elena, es porque el arquitecto ya te encontró. Pero hay una forma de detenerlo. Solo una persona conoce su verdadero nombre. Está en la prisión de máxima seguridad de Guadalajara. Su nombre, Raúl Vargas. Fue el contable de Mendizábal, y el único que sobrevivió a su traición. Miré a mis nietos durmiendo en paz. Sabía que no podía detenerme, porque si el arquitecto seguía libre, nunca estarían a salvo. Y esta vez no iba a esperar a que me atacaran, iba a cazarlo. Pero antes, tenía que asegurarme de que nadie más en mi círculo fuera un peón en su juego. Llamé a Iván. Necesito que me digas la verdad, ¿desde cuándo trabajas para el FBI? Él no se sorprendió. Desde que Antonio murió. Él me contactó antes de morir. Me dijo, si algo me pasa, protege a Elena, pero no le digas quién eres hasta que esté lista. ¿Y por qué ahora? Porque ya no puedes ganar sola. El arquitecto ya sabe que tienes el vídeo, ya sabe que Mendizábal cayó y está preparando su último movimiento. ¿Cuál? Destruir tu legado, no tu vida, tu reputación. Le mostré el chip. Entonces, vamos a Guadalajara. Iván asintió, pero esta vez no como asesor, como testigo. Al día siguiente, mientras preparaba las maletas, Lucía me preguntó, «Abuela, ¿vas a pelear otra vez?» «Sí, cariño». «¿Y vas a ganar?» «No lo sé, pero voy a intentarlo con todo lo que tengo. Porque si hay algo que Antonio me enseñó es que la verdadera riqueza no está en los millones, está en la valentía de seguir adelante, incluso cuando el mundo entero duda de ti. Y yo ya no dudaba de mí misma. Era la reina del tablero. Y esta partida aún no había terminado. Capítulo 9. El contable en prisión me miró con ojos vacíos y dijo, «Tu esposo no era un informante, era un fantasma». Llegar a la prisión de máxima seguridad de Guadalajara no fue fácil. Requería autorización del Ministerio de Justicia, escolta federal y una razón de interés nacional. Yo tenía una mejor, la vida de mis nietos. Iván me acompañó, pero esta vez no como asesor,
como testigo. Si algo me pasa, le dije entregándole un sobresellado con el símbolo de la torre derrumbada, entrega esto al FBI. No vas a morir, Elena. No. Pero si el arquitecto me silencia, que el mundo sepa quién es. La prisión era un bloque de concreto bajo un cielo plomizo. Raúl Vargas estaba en aislamiento, con las manos temblorosas y la mirada perdida. ¿Eres la viuda de Rojas?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Entonces ya sabes que tu esposo no era solo un informante. Era un fantasma. ¿Qué quieres decir? Trabajaba para el FBI, sí, pero también para la Interpol, la CIA y una unidad secreta del gobierno suizo. Era un agente triple, y el único que descubrió la verdad sobre los cuervos. Me senté frente a él, sin tocar la mesa de metal frío. ¿Por qué Mendizábal lo mató? Porque Antonio descubrió algo peor que el lavado de dinero. Descubrió que los cuervos no eran una red criminal, eran una operación de Estado encubierta, financiada con fondos negros de inteligencia para controlar el tráfico de armas en Latinoamérica. ¿Y quién es el arquitecto? Vargas bajó la voz hasta un susurro. Alguien que conociste. Alguien que asistió al funeral de Antonio. Arturo Mendizábal. Mendizábal era solo un peón. El verdadero poder está en Europa. Dime su nombre. No lo sé, pero sé cómo encontrarlo. ¿Cómo? Antonio dejó un segundo testamento. No legal, simbólico. Está escondido en el lugar donde nació su conciencia. ¿Dónde es eso? En la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Allí estudió en los 70. Fue donde conoció a su primer amor y donde decidió que nunca serviría al poder sin cuestionarlo. ¿Y qué hay en la biblioteca? Un libro. El Príncipe, de Maquiavelo, edición de 1968. ¿Cómo lo sabes? Porque Antonio me lo dijo antes de morir. Me dijo, si Elena alguna vez pregunta por mí, dile que la verdad está donde todo comenzó. Salí de la prisión con el corazón acelerado. Pero antes de que el auto arrancara, Vargas gritó desde la ventana, «¡Cuidado con la mujer del reloj!». ¿Qué mujer? La que usa un reloj de pulsera con esfera negra y correa de cuero rojo. Ella es la mensajera del arquitecto. Esa noche revisé todas las fotos del funeral, y allí estaba, una mujer de traje oscuro, de espaldas, con un reloj exactamente como el que describió Vargas. No era periodista, no era familiar, era una desconocida. Al día siguiente, mientras revisaba archivos en la fundación, una mujer entró. «Señora Márquez, soy de la revista Mujeres del Mundo. Quisiera entrevistarla sobre su labor social». Llevaba un reloj de esfera negra y correa roja. Mi sangre se heló. «Claro», dije fingiendo calma. «Pero primero muéstreme su acreditación». Ella sonrió. «No necesito acreditación. Solo necesito que sepa que el arquitecto admira su coraje». «¿Quién es usted?» Su última advertencia. Dejó una tarjeta sobre mi escritorio. Solo decía, «Salamanca te espera, pero no vayas sola». Esa noche llamé al FBI. Sí, al FBI. Porque descubrí algo que ni siquiera Iván sabía. Antonio no solo trabajaba con la Fiscalía Internacional, era informante del FBI desde 2008. El dinero que me dejó no era producto de crímenes, era pago por 12 años de cooperación encubierta. La agente especial Linda Morales me recibió en una oficina segura en Ciudad de México. Su esposo fue uno de nuestros activos más valiosos, dijo. Ayudó a desmantelar redes en 7 países. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Porque su identidad estaba clasificada hasta su muerte. ¿Y quién es el arquitecto? Un exoficial de inteligencia suizo. Operó bajo el nombre Anel Vogel. Se retiró en 2015, pero nunca dejó de trabajar. ¿Dónde está ahora? En Ginebra, pero tiene agentes en toda América. ¿Y la mujer del reloj? Es su hija, Claire Vogel. Ahora todo cobraba sentido. Antonio no murió por un infarto. Fue eliminado porque descubrió que Vogel usaba los cuervos para financiar operaciones terroristas falsas, ataques fingidos para justificar intervenciones militares.
Y Valeria no fue solo codicia, fue reclutada. Diego tenía contactos en Ginebra. Le ofrecieron protegerlas, a cambio de entregar a Antonio, y luego a mí. Fui a ver a Valeria al día siguiente. ¿Sabías que Diego trabajaba para un exoficial suizo? Ella palideció. No, no por nombre. Pero una vez mencionó a un hombre del norte que les pagaba por silenciar a ciertas personas. ¿Y no te pareció sospechoso? Estaba ciega, mamá. Solo veía el dinero, el estatus, la vida perfecta que creía merecer. Y ahora sé que fui una pieza en un juego mucho más grande, y estoy dispuesta a ayudarte a terminarlo, con mi vida si es necesario. Le di un papel. Necesito que firmes una declaración jurada, confesando todo, incluyendo lo de Diego y los contactos suizos. Ella no dudó. Prefiero 20 años en prisión sabiendo que mis hijos vivirán en un mundo más justo que un día de libertad en un infierno. Firmó. Esa noche compré un boleto a Madrid. De ahí, a Salamanca. Iván insistió en acompañarme. No es seguro. Nada lo ha sido desde que me echaste de mi casa, le dije sonriendo con tristeza. Eso fue un acto de protección, no de traición. Lo sé, pero el peligro no ha terminado. En la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca encontré el libro El Príncipe, edición 1968. Entre las páginas 43 y 44, los años de nuestro matrimonio, había una hoja de pergamino escrita a mano por Antonio. Elena, si lees esto es porque sobreviviste. Anel no es solo un criminal, es un ideólogo. Cree que el caos controlado es la única forma de orden. Pero hay una debilidad, su hija Clire. Ella no cree en su causa, solo obedece por miedo. Si la enfrentas con la verdad, se romperá. Usa esto. Debajo, una dirección en Ginebra y una frase final. El verdadero poder no está en el dinero ni en las armas. Está en la capacidad de hacer que un enemigo elija la verdad sobre la mentira. Regresé a México con el pergamino. Al llegar al aeropuerto, Clire Vogel me esperaba. Señora Márquez, mi padre quiere hablar con usted. Es una trampa. Depende de lo que usted quiera más, venganza o justicia. ¿Cuál me ofrece? Las dos, pero solo si va conmigo. Miré a Iván. ¿Crees que debo ir? Antonio te dejó una pista, no una orden. La elección es tuya. Sabía que si iba, podría morir. Pero si no iba, el arquitecto seguiría jugando con vidas como si fueran fichas. Voy, dije. Clire asintió. Bien, porque mi padre ya sabe que tienes el pergamino. ¿Y qué hará? Lo que siempre hace, ofrecerá un trato que parece generoso, pero que te destruirá por dentro. Subí al avión sin mirar atrás, porque esta vez no era la viuda desamparada. Era la heredera de la verdad, y la verdad nunca viaja sola. Capítulo 10, final. El arquitecto me recibió con un whisky en la mano y una sonrisa que decía: tu esposo fue un idealista, tú eres más peligrosa. La mansión en Ginebra olía a cedro viejo y poder absoluto. Anel Vogel estaba sentado junto a la chimenea, con traje oscuro, anillo de onix y los ojos del color del acero oxidado. Señora Márquez, no esperaba que viniera sola. No vine sola, vine con la verdad. La verdad es relativa. Yo la moldeo. No cuando tienes a tu hija como testigo. En ese momento, Clire entró con una bandeja de té. Sus ojos se encontraron con los míos. Había miedo y determinación. ¿Dónde está Mateo?, pregunté sin rodeos. En un internado suizo. A salvo. Nunca lo tuvimos. Fue una distracción para que vinieras. ¿Y Lucía? Nunca estuvo en peligro. Solo quería ver si eras tan lista como decía Antonio. ¿Por qué mencionas a mi esposo? Porque trabajamos juntos durante 12 años. Él no era solo informante del FBI, era agente triple. Trabajaba para Estados Unidos, Suiza y para mí. Sentí que el suelo se movía. Entonces, ¿por qué lo mataste? Porque descubrió que usaba las operaciones para financiar mi propia red. Quiso exponerme. Yo no podía permitirlo. ¿Y el testamento suizo que me mostraste?
Era falso. Parte del juego. Antonio lo firmó para que yo creyera que tú eras inofensiva, pero subestimé tu coraje. Me senté frente a él, sin miedo. Entonces, ¿qué quieres ahora? Cerrar este capítulo. Tú te vas con tus nietos. Yo desaparezco. Y el mundo nunca sabrá quién soy. No, no. Porque si te dejo ir, cientos de personas seguirán muriendo en silencio. Y yo, ya no soy la mujer que calla. En ese momento, Claire dejó caer la taza de té. Se rompió contra el suelo. Basta, papá. Claire, vuelve a tu habitación. No, ya no. Se volvió hacia mí. Tengo las pruebas reales. Todas las grabaciones desde 2010, incluyendo las órdenes de asesinato contra informantes y contra mi madre. Anel palideció. Claire, no sabes lo que dices. Sí lo sé. Y si no entregas todo a la Interpol en 24 horas, lo haré yo. Entonces entendí la verdadera jugada de Antonio. No solo me había protegido, había sembrado la semilla de la traición en el corazón de su enemigo. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté a Claire. Porque mi madre murió por una de esas órdenes, y mi padre me dijo que fue un accidente. Anel se puso de pie, furioso. Era necesario. Nada justifica matar a tu propia esposa, dijo Claire con lágrimas en los ojos. Miré a Anel. Tienes dos opciones: rendición voluntaria o la publicación mundial de tu confesión grabada hace 5 minutos. Señalé mi reloj. Tenía un micrófono oculto. Anel rió amargamente. Tu esposo te entrenó bien. No me entrenó. Me enseñó a pensar por mí misma. Al día siguiente, Anel firmó la entrega voluntaria de todos sus activos criminales. La Interpol lo arrestó en su propia mansión. Claire testificó ante la Corte Internacional. Y yo regresé a México con mis nietos y la cabeza en alto. Don Rafael me esperaba en el aeropuerto. Valeria solicitó ver a sus hijos. Quiere confesar todo ante la fiscalía. ¿Por qué ahora? Porque sabe que si no lo hace, nunca los volverá a ver. Fui a la prisión. Valeria estaba más delgada, pero con los ojos claros. Mamá, no vengo a pedir perdón. Vengo a decir la verdad. Confesó todo, cómo Diego la manipuló, cómo creyó que el dinero la haría feliz, cómo pensó que yo era débil. Pero lo peor no fue echarte, fue creer que merecías ser echada. Y ahora sé que la verdadera riqueza no es tener millones, es tener a alguien que te espere cuando caes. ¿Crees que mereces que te espere? No, pero espero que algún día mis hijos piensen que su madre, al final, eligió hacer lo correcto. No la abracé, pero le di una foto, Lucía y Mateo pintando en el jardín. Guárdala. Y cuando salgas, no vengas con excusas. Ven con acciones. Al día siguiente, el FBI me llamó. Señora Márquez, confirmamos que Antonio fue agente especial encubierto del FBI desde 2008. El dinero es legítimo. Pago por 12 años de cooperación que llevó al arresto de 53 criminales internacionales, incluyendo a Vogel. Y ahora el dinero es suyo. Sin condiciones. Fundé la Fundación Antonio Rojas con $15 millones, protección para informantes, adultos mayores en riesgo y mujeres manipuladas por redes criminales. Los 18 restantes los puse en un fideicomiso para Lucía y Mateo, condicionado a que nunca traten a nadie como Valeria me trató a mí. Un año después, Valeria salió en libertad condicional. No vino a la mansión. Fue a la fundación. No quiero tu casa. No quiero tu dinero. Solo quiero ayudar a otras mujeres que, como yo, creyeron que el amor se mide en millones. La contraté, no como hija, como redentora. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de aquella mujer que empacó sus recuerdos en 2 maletas y fue echada con $200 en el bolsillo. Tengo $33 millones. Tengo una casa llena de risas. Tengo una fundación que salva vidas. Y tengo una hija que, por primera vez en su vida, elige servir antes que tomar. Perdoné a Valeria. No en el sentido de olvidar. El perdón no es olvidar. Es dejar de esperar que el pasado cambie. Y yo ya no espero nada. Solo actúo.
Porque la verdadera venganza no es destruir a quien te traicionó, es convertirte en la luz que los expone, y en la sombra que los protege, si deciden cambiar. Y mientras escribo estas palabras en el diario que Antonio me regaló el día de nuestra boda, Lucía entra corriendo con un cuadro nuevo. «Abuela, mira». Lo titulé «La reina que no necesitaba corona». Punto. Sonrío, porque al final no fue el dinero lo que me salvó. Fue la verdad. Y la verdad siempre regresa a casa.